Shalom. Vamos a comenzar con las porciones que nos tocan hoy. Hoy tocan dos porciones. Son bastante pequeñas las porciones, pero en años como este, que no son bisiestos, se unen estas porciones. Es la porción Tafria y la porción Metzora. Son dos porciones que se leen de 2 capítulos cada una. Estas porciones tratan sobre el tema de pureza e impureza, ¿no? También lo llaman limpio, inmundo, ¿no? Que no está limpio, ¿no? Inmundos en latín, inmundos es sucio, ¿no? Mugriento, da a entender que no está limpio. Pero pues estas temáticas no son físicas, son del lado que no se ve, del lado espiritual. Y entonces en realidad todo lo que está hablando es este sentido de pureza para conectarnos hacia la parte de arriba, hacia la divinidad, ¿no? El lado de conexión al Eterno. Y esa es la temática que bueno, aquí en esta porción empiezan a hablar sobre cuando una mujer concibe y finalmente da luz, ¿no? Y empiezan a exponer las cosas que pasan y los grados de impureza que puede haber. Y claro, cómo se quita esa impureza, ¿no? Y luego empieza una temática en el sentido de una aflicción, ¿no? Una aflicción que también no es una aflicción física, es una aflicción espiritual, ¿no? Tener tzara es un tipo de aflicción que te llegó por cosas que hiciste que no fueron del lado correcto de la conexión, y entonces están pues interfiriendo con la conexión. Y esa es la temática. Esta impureza es que a veces no la tomamos en cuenta o no nos damos cuenta, es algo que nos interfiere con la conexión con el Eterno. Y pues esta es realmente la temática de ambas porciones, ya que esta aflicción de la que están hablando, Tzarat, aunque la están dirigiendo a una aflicción de la piel, está puesta en ese modo porque es en los sentidos que se tienen, ¿no? Los sentidos comunican el lado que no se ve con el lado físico, ¿no? Y entonces implica todo, pues la piel es esta interfase entre los dos mundos, el que no se ve y el que sí se ve, y son los sentidos, ¿no? Y implica todo lo que tocamos, todo lo que sentimos, pues empieza a hablar de ciertas implicaciones y de ciertas influencias en la que podemos estar no solo nosotros, sino ciertos objetos que están en contacto con nosotros, y hablan hasta del caso de una casa, ¿no?
infecta, por así decirlo, de esta aflicción y se vuelve una fuente de contaminación. Todo este tema de la pureza y la impureza a veces no se comprende, o se trata de pensar en el lado físico, en el lado de que, ok, si está sucia una pared, pues la limpio y le puedo echar un jabón muy fuerte a ver si se quita eso que está mal. No, pues parece que no se quitó, y entonces puedo decir, pues entonces le voy a poner algún ácido o algo ya más fuerte, o raspo el pedazo de pared. O sea, lo estamos pensando en soluciones físicas. Y pues, ok, ahorita puse el ejemplo de la pared por el texto que habla de la casa o de cosas físicas, ¿no? Pero pues nosotros o el cuerpo, la piel que tenemos alrededor, pues es la parte física que se contamina de la influencia negativa, ¿no? O de lo que hacemos nosotros, de lo que no nos fijamos, y nos volvemos impuros, y eso impide que conectemos correctamente con el Eterno. Y entonces esa es la gravedad, ¿no? No podemos conectar correctamente, no podemos con la impureza que tenemos, ¿no? Presentarnos ante el Eterno o acercarnos al Eterno. Y por supuesto, pues si no hay conexión, pues no puedo tener una relación, ¿no? Sería muy lejana, ¿no? Porque pues me aleja cada vez más del Eterno estos modos de estar contaminado. Y entonces pues este mal, Sarat, y estar enfermo, afectado por Sarat, pues es lo que le da el nombre a la segunda lectura, la segunda porción de esta semana, que es Metzorá, ¿no? Alguien que está afectado por esa aflicción, y entonces pues te explica lo que tienes que hacer. Obviamente siendo una aflicción del lado espiritual o del lado que no se ve, de la conexión con el Eterno, pues ahí mismo te indica que no es que vayas a ir con un doctor para curarte, sino que vayas con el sacerdote, que es el que te va a revisar y va a ver qué tan afectado estás y te va a dar la solución. Pero entonces aquí el doctor se vuelve el sacerdote, porque obviamente empieza a haber problemas del lado espiritual o del lado de la conexión con el Eterno, y pues eso solo te puede ayudar el sacerdote. Y por eso está puesta así esta porción en este modo. En la primera parte, en la primera lectura, ¿no? La primera porción llamada Tazria, que pues es básicamente la traducción de concebir, ¿no? La raíz es Sará, que es simiente, semilla, ¿no? Entonces aquí está hablando cuando una mujer concibe, y está puesto así, ¿no? Si una mujer concibe y da luz a un varón, entonces será impura por 7 días y tendrá que hacer esto y lo otro. Ok, ya te dice qué tienes que hacer, cómo tienes que cuidarte, y te da la otra opción, ¿no? Por supuesto, ahí la otra opción es que si concibes y das a luz en lugar de un hijo, una hija, ¿verdad? Una mujer, y entonces ya te dice, ok, es diferente la cantidad de impureza que esa acción causó,
y entonces pues habrá que hacer un periodo de purificación, ¿no? Y lo pone así tal cual, un periodo de purificación de la sangre. Cuando empezamos a leer esta porción, pues una de las cosas que pues nos podría poner a pensar es, ok, el dar a luz, que una mujer dé a luz, que se podría decir pues es un acto maravilloso, ¿no? Donde se ve la capacidad de la mujer de dar vida, de poder traer a este mundo otra alma en un cuerpo, ¿verdad? Dar a luz a alguien. Pues uno pensaría, ok, eso es lo más maravilloso que puede hacer una mujer, ¿no? Cosa que no puede hacer un hombre. Y pues sucede que cuando pasa esto hay una impureza o una falla en la limpieza, ¿no? Y entonces hay un periodo en el que hay que volver a purificar la sangre, ¿no? Y eso es de lo que está hablando, y es diferente fuerza espiritual el dar a luz a un varón, ¿no? Son solo 7 días, y el dar a luz a una mujer, ok, son 2 semanas de impureza. Entonces esa es la primera idea que nos viene, ¿no? Como un acto tan maravilloso trae impureza, ¿no? Y la otra cosa que siempre llama la atención cuando uno empieza a leer, ¿no? Cómo la porción se centra en cuando una mujer concibe, ok, la concepción es cuando se unen el hombre y la mujer, y el semen, la semilla, y es la raíz de la palabra, ¿no? Pues fecunda al óvulo y entonces conciben, ¿no? Se unen el semen y el óvulo y generan una vida ahí diferente, ¿no? Ya es la concepción. Y entonces eso está hablando de que cuando la mujer conciba, y luego sale la frase, y dé a luz a un varón, o sea, se saltaron todo el embarazo, ¿no? Está puesto como si pasara luego, ¿no? Porque de esa palabra concebir y la siguiente palabra, y dé a luz a un varón, pues pasan 9 meses, ¿no? O da a luz a una hija, pues entonces también pasaron 9 meses. Pero pues ese aspecto no está viendo aquí aspectos físicos del embarazo, sino está hablando de la concepción, cuando se unieron la semilla con el óvulo, ¿no? Hay una fecundación, ¿no? Hay esa unión, y luego habla del nacimiento, ¿no? Que en esa unión pues puede nacer un hombre o una mujer. Y eso es lo que le interesa a la porción. Ok, esto quiere decir que ya aquí leyendo la escritura tal cual, quiere decir que en la concepción, en el momento de la concepción, ya hubo una vida, y estamos hablando que va a resultar en un varón o en una mujer. Y claro, en los tiempos modernos, ¿no? Hay cuando están pensando, no, ¿qué vamos a hacer? Y que si pueden pensar si van a dar a luz o no van a dar a luz, y que si el feto, y que si puede estar vivo. Ok, aquí está diciendo claramente que la concepción causó que va a haber, o da luz a un hombre o da luz a una mujer. Pero pues quiere decir que en ese momento, desde ese momento ya se considera que hubo vida ahí dentro, una segunda vida dentro de la mujer, ¿no? Un alma ahí adentro. Y claro,
ese es en los temas ya más profundos, ¿no? El que haya un alma dentro de la mujer y luego salga esa pérdida del alma, ¿no? Porque en la mujer pues van a estar 9 meses, ¿no? Con una vida o más dentro, porque pueden ser más de un hijo, ¿verdad? Pueden ser mellizos o ahí triates, o puede ser ahí, ok, puede haber más de un alma dentro de la mujer, y cuando den a luz pues ya hay un desprendimiento o hay salen esas almas, y esa salida de esas almas del cuerpo de la mujer eso es exactamente lo que está causando esa pérdida. Hubo una pérdida porque ya no en el cuerpo, visto desde el punto de vista de la mujer, ¿no? En su cuerpo hubo una pérdida y ya no van a estar esas almas ahí porque ya salieron y tienen su propia vida afuera, pero estaban dentro y tenían su propia vida adentro, ¿no? Había muchas almas dentro de la mujer. Y esa pérdida es lo que está causando esta impureza, ¿no? Este punto de que ya no hay la limpieza necesaria. Y ok, vemos de forma similar más adelante, va a haber la referencia a que, ok, cuando alguien muere, pasa lo mismo, ¿no? Muere y sale el alma del cuerpo y el cuerpo se vuelve inmundo, ¿no? Hay una impureza, el cuerpo se vuelve inmundo porque ya no tiene el alma dentro. Hubo la misma pérdida que aquí está causando esta inmundicia o esta no pureza o no limpieza de la mujer. Y obviamente lo único que hay que hacer es esperar a que haya purificación en la sangre y la sangre vuelva a sus niveles normales, ¿no? Y ya vuelve a ser pura. Ok, estamos hablando otra vez en el sentido más fácil de comprender, que es en términos físicos, ¿no? Que si les explico que hay una pureza en la sangre, que es como lo trata de explicar la Biblia, ¿no? La Escritura está explicándolo así. Ok, va a haber una purificación en la sangre, en términos físicos para que lo entiendas, ¿no? Pero pues todo esto pues son términos que no se ven, son del lado espiritual, ¿no? Y muchas veces por eso no los vemos o no entendemos qué está pasando, ¿no? No entendemos este sentido de que desde la concepción hay una vida dentro de la mujer, un alma dentro de la mujer, y sería muy importante cuidar esa alma que hay dentro de la mujer, ¿no? Claro, ya nos metemos a temas muy polémicos, ¿no? Que si la mujer puede matar a esa vida dentro de ella, que si tiene derecho a hacerlo, ok, tendrá que preguntarle al Eterno, porque el Eterno es el que está poniendo esa vida dentro de ella, ¿no? Y le está dando esa oportunidad de dar a luz a esa vida. Y entonces, pues, yo no hablaría en términos de derecho o los derechos humanos, ¿verdad? Porque pues es un concepto que no nada más nos imaginamos, pero no hay tal cosa, porque habría que preguntarle al Eterno qué autoridad nos concede en ese punto, y la real autoridad que tiene Él, ¿no? Y lo que tendríamos que cuidar, una vida, un alma que se está trayendo al mundo, ¿verdad? Porque pues aquí la responsabilidad también sería de los padres, ¿no? Cuidar esa nueva alma, que la unión de estos padres
pues finalmente contribuyeron para traer esa alma al mundo, ¿no? Hicieron su parte para poder hacer toda esta maravilla de que nazca una persona y traer un alma al mundo. Y habría que tener todo el cuidado o todo el manejo de conectarlo con el Eterno, ¿no? Y pues de alguna forma pues no meternos con las cosas del Eterno, porque justamente el hablar de la conexión del Eterno y de cómo me desconecto fácilmente y estoy pensando otras cosas, está causando esta impureza, está causando este modo de no estar correctamente conectados con el Eterno, y eso es justamente lo que nos afecta, el estar desconectados. Y obviamente pues estas aflicciones que van a empezar a relatarse, y tal vez en el modo físico muchas veces es en aflicciones de la piel, ¿no? El lado en el que estamos expuestos al mundo, ¿no? Pero pues es una forma de describirlo, ¿no? Ok, por ahí en algunas Biblias, en algunas traducciones le dan una traducción a la aflicción, ¿no? Y le ponen que es la lepra, ok, es una enfermedad física, y simplemente la están traduciendo de esa forma porque pues leyendo la descripción de la aflicción pues se parece a esa enfermedad, pero de lo que está hablando la Torah no es exactamente de eso. Yo sé que en muchas traducciones le ponen esa traducción, lepra, ¿no? Y es por el parecido de la aflicción, no es porque sea esa enfermedad física. Aquí estamos hablando de una aflicción del lado espiritual, ¿no? Que obviamente no tiene nada que ver con la lepra, ¿no? O con una aflicción física. Y pues aquí hay obviamente ofrendas relacionadas con reparar lo que está mal, ¿no? Y aquí es importante pues el estar en contacto con el lado del sacerdote, ¿no? Que examina cómo está la aflicción y determina qué tan fuerte está o qué debes de hacer y cómo puedes corregir esa aflicción. Pero pues estamos hablando de términos espirituales muy fuertes, ¿no? Y obviamente en otras partes de la Torah este mismo sentido de la aflicción que aquí le llaman lepra, ¿no? En las traducciones pues también está en otras partes, ¿no? Cómo te puede afligir exactamente este mismo sentido de impureza, ¿no? De inmundicia que te está afectando y que está relacionada con otras acciones que salen del lado del que no se ve al lado que se ve, ¿no? Y especialmente está conectado con el mal hablar, el hablar mal, y especialmente hablar mal de alguna persona, ¿no? Y este sería este sentido, ¿no? La afectación que estás haciendo a la otra persona por tu hablar. Conste que aquí los términos del mal hablar también habría que entenderlos muy bien, porque muchas veces nosotros tenemos una idea, ¿no? Del mal hablar,
y no necesariamente si hablan ahí por ahí algunas otras lenguas extrañas, ¿no? Ya sean angelicales o no angelicales, pero no está relacionada con el habla de otras lenguas o otras pronunciaciones, sino la intención, cómo la hablaste o el por qué hablaste eso. Eso es justamente lo que la aflicción o esa intención o mala intención o buena intención que tengas al hablar, el que te podrá afectar. Si fue con mala intención, entonces sí te va a afectar, vas a tener algo que te afecte por lo que hiciste, y entonces te vas a convertir en este sentido de impureza, ¿no? De que dañaste la conexión con el Eterno. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos sentidos, ¿no? En el que de por sí te está explicando algo tan sencillo como, ok, una mujer digamos, concibe, ¿no? Se embaraza, ¿no? Y va a tener a luz, y cuando tenga luz va a llevar un periodo en el que, ok, llegó una cierta impureza, quiere decir que se tiene que cuidar, que se tiene que guardar un rato en su casa, y luego ya va a tener un restablecimiento de la purificación, ¿no? Hay un periodo, ¿no? Y hay un periodo de ciertos días, ¿no? Tendrá ok, hay un periodo de, por ejemplo, cuando da luz a un varón, ¿no? De 7 días que está impura, ¿no? Y va a tener que llevar un periodo de 33 días de purificación, ¿no? Y dar a luz a una mujer, a una niña, sucede que eso causa más impureza, ¿no? El desprenderte de un alma de una mujer, pues es un impacto mucho más grande, ¿no? Y pues básicamente se duplican los días de impureza, ¿no? En lugar de 1 semana, 2 semanas de impureza, y el periodo de purificación va a llevar, en lugar de 33 días, 66 días, ¿no? Ok, el impacto de tener una hija es mucho más fuerte. Y bueno, conste que aunque están hablando específicamente de la mujer, ¿no? Pero pues hay que tomar en cuenta que un impacto así, ¿no? Pues impacta a la pareja, ¿no? A los padres. Finalmente los dos son uno, ¿no? Y el impacto, pues, está impactando a los dos, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta qué está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Y eso es lo que habría que cuidarnos. En cuanto a esta condición que en las traducciones le llaman lepra, ¿no? Pero pues es este sentido de estar afectado por un evento que pasó, algo que hicimos, y especialmente algo que dijimos, ¿no? Pues estas descripciones, ¿no? Empezaron pues ya después de la mitad de la porción, de la primera porción, y toda la segunda porción está básicamente dedicado a lo mismo, ¿no? A estar afectado con Sarat. Y este sentido de estar enfermo de eso, o estar afectado, que le llaman Metzora. Y esa es la otra temática. Quiere decir que es una temática extensa, o hablaron toda una porción y más. La porción anterior te empieza a hablar sobre eso.
Quiere decir que si la Torah dedica tanto tiempo a hablar sobre una aflicción, en este caso, ¿no? Pues es algo que deberíamos de entender muy bien y cuidarnos de qué está pasando, ¿no? Porque entonces quiere decir que hay ciertas impurezas que no nos damos cuenta y habría que estar muy pendiente en hacer las reparaciones o entrar en unos ciertos periodos de purificación, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que estar pendientes todos los días, ¿no? Qué tanta impureza, qué tanta, para darle un término al estilo, como la palabra inmundo, ¿no? Eso viene del latín, inmundus, qué tanta suciedad hay alrededor y me está contaminando, ¿no? Y es ese sentido que habría que entender, esa suciedad espiritual, ¿no? Eso que no nos damos cuenta, y eso es lo más difícil, los términos en que lo usan, ¿no? En estar parados en este mundo y que algo impuro esté alrededor y me esté afectando y me esté ensuciando, ¿no? Y me vuelvo impuro porque me ensucié, estoy sucio, no estoy limpio, ¿no? Y entonces necesito hacer este periodo de purificación o en los términos en que lo pone la Torah, ¿no? De sanación, ¿verdad? De sanar de esa aflicción, de que ya no me esté afectando. Pero pues si no me estoy dando cuenta o no estoy consciente o pendiente de qué pasa alrededor de mí, de sí realmente imaginarnos un mundo como si estuviera sucio y que obviamente pues yo me puedo ensuciar, ¿no? Y pues en el lado físico eso es fácil de imaginar, ¿no? ¿Cómo puedo yo salir a la calle, ¿no? Y caminar por las calles de la ciudad? Y hay calles buenas y hay calles malas y así en las ciudades, ¿verdad? Y si fuera todo yo vestido de blanco, ¿no? Pantalón blanco y camisa blanca y todo blanco, zapatos blancos, ¿no? Cuando regresara a mi casa después de caminar por todas las calles de la ciudad, calles más o menos buenas y calles no tan buenas, pues seguramente en mi vestimenta iba a regresar no muy limpio, ¿no? Aunque me esté cuidando, finalmente, pues, si me acerqué mucho a una pared, pues la pared me talló la ropa y me la va a ensuciar, y si caminé en algún lado y no me fijé dónde caminaba, a lo mejor los zapatos se me ensucian, y si fuera todo blanco, pues por supuesto cuando regresara a la casa me voy a dar cuenta que sí estaba sucia la ciudad, y eso podríamos imaginarnos en el lado físico, pero pues es el lado espiritual y así está el mundo. No está limpio y del lado espiritual, y me anda afectando, me anda ensuciando, ¿no? Ya no tengo la conexión correcta con el Eterno, ¿no? Hay veces que vamos en el coche, ¿no? Y pues se van ensuciando los cristales o el parabrisas del coche sin darnos cuenta, ¿no? Y muchas veces pues los vemos limpios, decimos, bueno, no pasa nada, puedo manejar, se ve bien, pero pues hasta que a lo mejor viene alguien y nos los limpia, nos damos cuenta la diferencia de que sí lo teníamos sucio y alguien nos lo limpió y quedó muy limpio, y entonces ahora vemos mucho mejor, ¿verdad? Pero pues a lo mejor no nos damos cuenta qué tanto se nos anda ensuciando.
Y así sería la conexión con el Eterno. No nos damos cuenta cómo nos está afectando el mundo, ¿no? Y cosas así como lo que está pasando aquí con el nacimiento de un hijo, ¿no? Cómo causó ese sentido de impureza, ¿no? En este caso, pues, el que la mujer perdiera el alma que tenía dentro porque nació, pero finalmente pues lo resiente su sistema y esa pérdida que ya no hay alma, y eso es lo que causa una impureza y va a necesitar una purificación. Esa parte está fácil, ¿no? La parte que especialmente la de Sarat, que empiezan a hablar de una aflicción que puede venir de muchas cosas y especialmente del hablar, ¿no? Y conste que a veces el mal hablar es... podemos saber que una persona hace algo y bueno, pues nosotros pudimos haber atestiguado algo, hizo algo, ¿no? Y bueno, acuérdense que todas las personas pueden cometer errores y los pueden corregir, así como nosotros los cometemos, y después cuando nos damos cuenta que estuvo mal, pues lo tratamos de corregir, y de esa corrección aprendemos. Y entonces quiere decir que pues todos tenemos errores y que todo el mundo pues tiene, por decirlo así, la oportunidad de corregir y hacerlo bien. Pero el hecho de que tú hables con alguien, de otra persona, y al hablar quieras cambiar la opinión que tiene la otra persona a la que le estás hablando de la persona de la que estás hablando. O sea, tú le estás comunicando a alguien y la información que le estás comunicando lo estás haciendo con la intención de que tenga una opinión negativa de la otra persona que estás hablando. Eso es mal hablar. No importa si de lo que estás hablando la otra persona lo hizo y es verdad y la información que tú estás proveyendo es correcta. La intención por lo que estás hablando es lo que importa. La intención de que estás queriendo dar una mala opinión de alguien. Y eso, ese detalle, es un error que a veces cometemos sin querer. Porque pues nosotros tenemos nuestras propias opiniones y al hablar, al comunicarnos con alguien más, nos gusta comunicar nuestras opiniones. Pero no nos damos cuenta que al comunicar nuestra opinión podemos estar causando que afectemos a otras personas, que estemos comunicando algo negativo de otra persona, y eso es lo que llama el mal hablar la Torah, ¿no? Que es lo que les decía hace rato, no necesariamente es que usen lenguaje inapropiado o el lenguaje raro, ¿no? Otras lenguas, esas formas de expresarse, ¿no? Sino la intención con lo que lo estás haciendo, ¿no? Si estás causando una impresión negativa, si estás afectando a una persona, si estás insultando, si estás denigrando, si estás aplastándolo, ¿no? Ok, todas esas son acciones negativas, ¿no? Y entonces tu hablar
puede ser bonito, o puede ser feo, o puede ser como quieras, lo que estás comunicando, la intención con lo que estás comunicando es lo que va a tomarse en cuenta, o es como te va a afectar. Porque aquí estamos hablando que de nuestra acción o de nuestra mala acción, de nuestra mala intención, nos va a surgir una aflicción espiritual, y vamos a tener esta aflicción espiritual, ¿no?, de la que están hablando aquí, que se llama Sarat. Sarat es esta aflicción, ¿no? Y el estar afligido o con esa enfermedad, por así llamarlo, ¿no?, de Sarat, cuando me afectó, pues se llama Metzora, que es, ¿cómo se llama la porción? Que es que estás enfermo de Sarat, ¿no? Ya tienes esa energía negativa en ti. Y lo que vas a tener que hacer es sacudirte esa energía negativa, purificarte, corregirla y no tenerla encima. Porque tenerla encima te ensucia y impide que te puedas acercar al Eterno. Esa es la gravedad. El que ya no tenga el contacto correcto con el Eterno, el que no pueda acercarme tanto al Eterno, el que no estoy en condición de tener una buena relación con el Eterno. Y lo malo es que el Eterno sí lo ve, ¿no? Qué tan sucios estamos, ¿no? Qué tan inmundos estamos, que es la palabra latina para sucio, ¿no? Y así es, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que el Eterno sí se da cuenta y ya nos afectó la relación con el Eterno. Y pues eso es lo que nos trata de explicar la Torá, ¿no? En estas porciones, ¿no? Obviamente no ha terminado de explicar todo este problema de estar afectado o de estar sucio y no poder darnos cuenta. Y eso es lo más grave, ¿no? Que no nos demos cuenta qué tan sucios estamos y no estemos haciendo nada para corregirlo o para limpiarnos o purificarnos. Y entonces esta es la esencia de estas porciones, es informarte que hay esta suciedad en el ambiente que te puede afectar, te puede salpicar, y algunas cosas naturales ya de por sí te afectaron, y entonces que estés consciente que el mismo ambiente, lo que hay alrededor de ti, cosas que no le pones atención, te van a impurificar y te va a afectar en la relación con el Eterno, aún sin darte cuenta. Y entonces pues son porciones dedicadas a la purificación, dedicadas a la sanación, a estar bien con el Eterno y estar conectados con el Eterno. Si no le hago caso a lo que dice aquí, pues por supuesto voy a tener esa aflicción y voy a me va a causar que me separe o me afecte la conexión con el Eterno. Voy a tener una muy mala conexión, ¿verdad? No voy a tener una buena relación con el Eterno, por más que quiera, porque no estoy tomando el cuidado de purificarme. Y entonces pues es justo en lo que pues tenemos que poner un poco de atención para estar bien con el Eterno. Y pues sí, la temática con la que empieza
el dar a luz, ¿no? Concebir y dar a luz, así como lo pone, ¿no? Saltándose el embarazo, ¿no? Porque aquí no interesaron la parte física, sino la espiritual, ¿no? Concibes, tienes un alma dentro y das a luz, sacas esa alma y eso es lo que causó la impureza. Algo natural te lo causó. Y así, pues, puede haber comentarios sobre cómo está puesta la porción, ¿no? Algunas liberación de líquidos naturales podría afectarte en este modo de la impureza, y simplemente hay que estar consciente y claro, por eso empieza a haber, ¿no?, en la tradición sentidos de que, ok, me despierto después de la noche y lo primero que voy a hacer es lavarme las manos, este sentido del que me trae conciencia de tener cierta pureza con las cosas que voy a hacer con el Eterno, ¿no? Y que finalmente una acción física, ¿no?, como lavarme las manos, no es que sea física, sino debe estar pensado en el modo espiritual o en el modo de estar mejor o más limpio para tener una buena relación con el Eterno, para conectarme mejor con el Eterno. Y entonces pues van a empezar modos, ¿no? Por ejemplo, pues estos periodos que tiene la mujer naturales, ¿no? Que están conectados con los ciclos lunares, ¿no? Obviamente causan impureza, ¿no? Y obviamente, pues, como estaba hablando, ¿no? Si estamos hablando de una pareja, ¿no? Pues de una unión, que son uno, pues afecta a los dos, ¿no? Y hay que tener cuidado y hay que tener cuidado de estas impurezas naturales, simplemente conocerlas y poder trabajar con ellas para estar mejor con el Eterno, ¿no? Estar conscientes de qué estamos haciendo y estar conscientes de nuestra condición humana, de que pues obviamente estar vivos, que estamos en alma y cuerpo, pero pues tenemos la parte del cuerpo que es el problema, entre comillas, que nos puede traer cierta impureza al lado del alma, cierta suciedad, ¿no? Pues simplemente sería educarnos a ser más limpios, a podernos limpiar más, ¿no? Y así como pues modernamente, ¿no?, hay esta pandemia o esta infección que hay latente, ¿no? Y pues lo que están tratando de hacer es pues cuídate más, ponte cubrebocas, cuídate, lávate las manos seguido, más seguido, desinféctate, cuídate mucho. Ok, eso tendríamos que hacer en el lado espiritual. Realmente estar pensando eso, ¿no? Vivimos en un mundo muy sucio, ¿no? En pandemia siempre. Y pues tendríamos que estar del lado espiritual, ¿no? Pues cuidándonos con cubrebocas o doble cubreboca, si se puede ponernos otra protección y lavarnos muchas veces para estar limpios, para estar puros, para tener una mejor conexión con el Eterno, porque este mundo es fácil que nos contaminemos, que nos ensuciemos y afectemos la conexión que tenemos con el Eterno, aún sin darnos cuenta. Y así como estoy mencionando el tema del mal hablar, que a veces no nos damos cuenta, quiere decir que nuestras propias acciones
nuestra propia mala intención nos está causando esta desconexión. Y entonces, por eso muchas veces, a pesar de que queremos conectarnos con el Eterno y estamos haciendo muchas cosas para conectarnos con el Eterno, no nos damos cuenta que el vivir en este mundo nos anda ensuciando y nos ensucia la conexión con el Eterno. Y por más que tratemos de conectarnos, pues tenemos sucia la conexión, ¿verdad? Es como tratar de conectar, ¿no? Una clavija en un contacto, y si la clavija está toda sucia, pues si la conecto en el contacto, pues no va a ser buen contacto y no va a fluir la energía y no va a funcionar lo que conecté. Y eso es lo que nos está pasando, ¿no? Tenemos que limpiar muy bien lo que vamos a conectar para que cuando lo conectemos fluya la energía, fluya la luz y estemos conectados al Eterno. De otra forma, no pasa la energía, no pasa la luz, y por más que tratemos de conectarnos y hacer un montón de acciones de conexión, no nos dimos cuenta que la clavija estaba sucia, que teníamos mala conexión y no podemos conectarnos correctamente. Y esa es realmente la importancia de esta porción. Cuidar cómo estamos con la conexión y si la tenemos limpia. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con estas porciones. Por supuesto, espero que tengan algunas preguntas o dudas, o a lo mejor ya entendieron y evaluaron qué tan importante es estar conectados con el Eterno. Shalom.